Tema número 15, culpabilidad y punibilidad. ¿Qué es la culpabilidad? ¿A qué nos referimos, no? De que no puede haber pena si no hay culpabilidad, ¿no? Si no hay una acción. A eso nos referimos. La culpabilidad comprende, hemos indicado en reiteradas clases, de que es un elemento positivo, de que comprende en cuanto a la teoría del delito, a la composición de un delito, incluso al ser una acción u omisión, una típica antijurídica culpable, ¿no? Nos dice, entonces, es así que vemos por último este tipo de accionar. Decimos que es un juicio de valoración del que nace la responsabilidad penal a su autor por el incumplimiento de una norma de deber. El sujeto debe responder, se le debe reprochar, se le debe ver una responsabilidad penal por la acción emitida, ¿no? Por la acción que éste ha obtenido. Es así que por haber actuado con voluntad de conocer de la norma, él ya sabe que está tipificado en el código y toda acción merece un reproche, un castigo. El juicio de reproche también es llamado la culpabilidad. No quiero que pongan mucha atención a esta parte porque la culpabilidad ingresó a mi examen, entonces puede ser que les pregunte la doctora. Decíamos que es una relación anímica del autor con referencia a su hecho. O sea, el autor realiza un hecho y hay una relación, una conexitud. 2, hablamos sobre los elementos de la culpabilidad y entre ellos está la imputabilidad o capacidad de la culpabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Hablamos de la madurez psíquica, a la capacidad de motivarse. En otras palabras, estamos hablando de que debe tener la capacidad para tomar una decisión y otra, la salud mental. Hablamos de la edad y la salud mental, ¿no? De que no puede ser una persona, por ejemplo, que tenga embolia, ¿no? O una parálisis cerebral y no sabe, pues, lo que está haciendo, ¿no? O hay muchas personas que dicen, no, estaba mal, en un estado inconsciente, necesita un psicólogo, es una persona que no está en sus cabales, dicen, ¿no? Entonces a eso se refiere, compañeros. No sé si han escuchado, pero muchas personas que tienen este tipo de salud mental no los llevan a un centro penitenciario, sino a un establecimiento de psiquiatría, ¿no? Hablamos sobre estos elementos de la punibilidad y es necesario entonces hablar de lo cognitivo y lo volutivo. Lo cognitivo que entiende el acto que está cometiendo, ¿no? 2, lo volutivo que domina la conducta voluntariamente. Es que él quiere hacer, tiene dominio de su cuerpo, no está mal, no tiene ninguna enfermedad, entonces sabe lo que hace, en otras palabras. Hablamos de las causas de inimputabilidad o exclusión de la capacidad de culpabilidad, y estos son la falta de madurez de la personalidad debido a la edad, como habíamos hablado anteriormente, y 2, la enfermedad mental a la que pertenece. Esta puede ser permanente o transitoria, ¿no? Hay enfermedades mentales permanentes y otras momentáneas, solo es por un tiempo. Estas son las causas que llevan para decir no merece o no es culpable porque estaba en un estado inconsciente, era menor de 15 años, no tiene todavía conocimiento entre qué es bien, qué es mal, qué es delito, qué no es delito. Y lo mismo para un enfermo mental, dicen, ¿no? Entonces, estos son los elementos negativos del delito. Hablamos de lo que es el conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido, que sabe que su actuar está prohibido. Y por ello tenemos 1, el error de causa de la exculpación. 1, el error directo y tenemos el error indirecto de prohibición. ¿A qué nos referimos con error directo? Que desconoce la norma, por ende se lo exculpa. Por ejemplo,
En el aeropuerto de Birubiru está prohibido fumar, ¿no? Está prohibido fumar y el señor estaba afuera del aeropuerto, ni siquiera cerca y fuma, ¿no? Es una persona que le ha dado eh, por fumar y está fumando y el policía lo agarra. Un ratito, señor, está prohibido fumar. ¿Qué? Yo no sabía, dice, yo soy extranjero de España y allá fumamos con normalidad, le dicen, ¿no? Entonces, él no sabía. Por eso es que no es comprendido como un error. Error indirecto de prohibición. Sabe que su conducta está prohibida, pero cree que actúa bajo una causa de justificación. Y esta causa de justificación, como les había dicho, el Código Penal les da un permiso para actuar, siempre y cuando haya causas de justificación, como lo habíamos hablado, lo que es la legítima defensa, lo que es la obediencia debida, el cumplimiento de mandato, ¿no? Entonces, está actuando bajo esa razón, sabe que es norma. Por ejemplo, yo sabía que lo que estaba haciendo, matándole a esa persona que me estaba queriendo robar, sé que es delito, pero lo estoy haciendo bajo una causa de justificación, ¿no? Entonces quiero que vean ese ejemplo. Hablamos también de lo que es la exigibilidad de la conducta. Si no hay exigibilidad, no se podrá configurarse la culpabilidad. Entonces, si no hay total la conducta, ¿no? La norma, ¿no? Si este accionar tiene un error, entonces no merece la culpabilidad. Uno, hablamos de la exigibilidad de la conducta adecuada a la norma, que la conducta debe ser adecuada a la norma, tal cual como lo señala el artículo en el Código Penal, porque el Código Penal es muy específico en cuanto a la conducta, cómo ha sido realizada, por ejemplo, con motivos fútiles, ¿no? En el delito de asesinato nos dice el numeral tercero. Entonces, quiero que eso vean. Hace mucho al estudio del Código Penal. Hablamos del estado de necesidad exculpante sobre los bienes de igual valor, ¿no? Por ejemplo, hay una madre que va a una panadería, sus hijos están de hambre, entonces los niños le dicen, mamá, tengo hambre, y la mamá, ¿qué hace? ¿No? Lo que hace es ir a una panadería y roba 2 bolivianos de pan. La señora la ve y le dice, esa señora me ha robado, y llama a la policía la prende. ¿La podrán meter a la cárcel por ese tipo de delito? ¿La podrán privar de libertad? Pues no, porque el bien que quería proteger era la vida de esos niños, de esos 3 niños, ¿no? De sus hijos. Entonces, lo que puede hacer la señora y lo que podría hacer en su máximo nivel es pagar esos 2 bolivianos de pan y nada más, ¿no? Entonces no es necesario una reacción porque hubo bienes de igual valor, ¿no? O sea, le robó, sí, pero fue por una causa justificada de querer proteger la vida de esos niños porque tenían hambre. Miedo insuperable. Por miedo actúan desobediendo sin querer, ¿no? Hay muchas personas que incluso el miedo les trae más y no saben que están desobediendo, pero el miedo les lleva a eso, ¿no? Hablamos también de lo que es la punibilidad. Constituye la última categoría del delito, que esto usualmente no se ve, compañeros. En nuestro actual Código Penal boliviano, ustedes lo pueden ir revisando, lo que es cada conducta del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, de cómo va a ser el procedimiento de ¿no? Y no siempre existe pena para determinada conducta. No siempre hay o bien se los puede absolver, ¿no? O bien se les puede dar una salida alternativa, o antes existía lo que es el perdón judicial. Entonces, la punibilidad se va a dar en aquellos delitos graves,
como ustedes saben, son aquellos como delito de violación, homicidio, asesinato, agresión sexual, violación infante, niño, adolescente, parricidio, infanticidio, en cuanto a lo que hablábamos, ¿no? La punibilidad se va a dar cuando existen causas de exclusión de la punibilidad o excusas absolutorias, ¿no? Esta puede ser cuando no se les va a dar, ¿no? ¿Cuándo no se va a dar la punibilidad? Cuando existan causas de exclusión de la punibilidad o excusas absolutorias. 1. La calidad del autor o circunstancias relacionadas con su persona. Por ejemplo, el encubrimiento entre parientes. No sé si muchas veces han visto, pero entre parientes se encubren y uno dice, no, pero él me ha matado, pero son hermanos los dos, no, pero él también me ha lesionado a mí, ¿no? Entonces, al final vemos que son parientes y pueden hacerlo por injurias, por rencor, por odio, por querer incluso a la otra persona querer responsabilizarlo o dañarlo, perjudiciarlo, ¿no? Hablamos también con la relación de la actividad del autor. ¿A qué nos referimos de esto? Que, por ejemplo, nos dice que me ha raptado una muchacha, ¿no? De 20 años, por decir, me ha raptado este señor, que etcétera, etcétera. Y vemos que a los 2 meses esto se casa, contraen matrimonio. Entonces, ¿cómo? Se ha casado con su víctima, se supone que lo está buscando, lo está imputando al señor, ¿no? Lo está denunciando y ella dice al final, después de 2 meses, que contrae matrimonio, ¿no? Entonces es por eso que se los absolve en cuanto a la pena por el delito. 3, en cuanto depende de la actividad de terceros. Por ejemplo, hay injurias recíprocas. María dice, tú eres una tal, y Juana dice, tú eres una tal. Entonces, ha sido recíproco, ¿no? Entonces, el daño es de ambos. Y yo les pongo esta consideración de ustedes. Si ambos se han dañado, ¿para qué ambos procesarse, no? Es por eso la resolución de los jueces. Bien, muchas gracias, compañeros.